Del 15M, estamos en varias comisiones, pero venimos un poco a título personal. Bueno, en las últimas 2 semanas hemos participado en distintas acciones y hemos reflexionado acerca de cómo hemos participado en estas acciones y creemos que lo hemos hecho como movimiento y a nivel individual con mucho gasto de energía, ¿no? Incluso algunos compañeros, pues, por ejemplo, han sufrido agresiones, ¿no? En las asambleas también llegar a consenso ha sido complicado, ¿no? Y consensuar, por ejemplo, ir a la manifestación del jueves anterior a la votación de la Constitución, pues supuso aproximadamente unas 5 horas de asamblea colectiva, ¿no? Así que creemos que esto empieza a debilitarnos, empieza a cansarnos, empieza a quitar energías, básicamente, ¿no? Así que nos pusimos a meditar, a pensar, a reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y nos hemos dado cuenta que teníamos una necesidad, y la necesidad es buscar una guía de actuación que nos ayude a avanzar, pero sin perder las energías que vamos invirtiendo de cara sobre todo a que empieza la parte de los trabajos, los estudios, etcétera, etcétera, y que conviene maximizar el beneficio que obtenemos, vamos a decir así, o la implicación que tenemos como movimiento, ¿no? Así que, bueno, pues nos pusimos a pensar a ver qué es lo que podíamos generar y en principio el punto de origen fue siempre el 15M, ¿no? Y nos dimos cuenta que el 15M estaba trabajando desde el origen en 3 líneas, que son las líneas de denuncia, las líneas de demostración pública, ya sea a través de manifestaciones o flash mobs o performance de cualquier tipo, pero una demostración, y luego la creación de realidades, ¿no? Y que estas eran siempre las líneas de trabajo con las que nosotros nos habíamos identificado. Las denuncias, bueno, pues las hemos hecho, ¿no? Y entonces hemos salido a la calle o hemos creado audiovisuales que denuncian lo que estamos haciendo. Las demostraciones, pues efectivamente también las hemos llevado a cabo. Pero la creación de realidades, sobre todo las 2 últimas semanas, con respecto a la venida de la visita del Papa y con respecto a la votación de la Constitución, creemos que ha sido nuestra línea de trabajo que menos se ha desarrollado. Y a través de eso, pues empezamos a plantearnos por qué eso nos debilita o por qué eso nos hace perder energías, por qué trabajar desde esa línea de trabajo crea estas energías o estos estados de ánimo o estas repercusiones para el movimiento. Así que empezamos a analizar qué era la realidad, ¿no? Y entonces, pues como realidad, la mayoría de nosotros entendemos que es esto que está sucediendo delante de nosotros, y sin embargo, cuando nos planteábamos eso, pensábamos, pero luego cada uno tiene su visión de la realidad. O sea, no puede ser que la realidad solo sea esto que está sucediendo, porque luego la misma realidad puede ser contada a través de muchas maneras, ¿no? Así que buscamos dónde está esa otra parte de la realidad, que no es solamente esto que estamos viviendo todos ahora mismo, que vamos a definir para entendernos como momento presente, lo que nosotros entendemos como momento presente. Bien, cuando nos ponemos a investigar cuáles son esas cosas que configuran la realidad, pero que las pone cada uno, porque es el que se relaciona con la realidad, nos dimos cuenta que son solo 2, las emociones que sentimos y las actitudes que nos llevan a tener una relación para con esa realidad. Es decir, el momento presente genera en mí una emoción, esa emoción la trabajo a través de mi cerebro y decido hacer algo sobre la realidad. Ese otro momento presente vuelvo a producirme una emoción, vuelvo a llevarlo al cerebro, vuelvo a analizar qué es lo que quiero hacer con esa realidad y lo vuelvo hacia la realidad. ¿Se sigue un poco el planteamiento? ¿Sí? Vale, gracias. Bien, por lo tanto, dijimos, vale, pues vamos a ver si esto se une a ese planteamiento del 15M que estábamos viendo, ¿no? Y entonces, efectivamente, casa la idea de que las denuncias tienen que ver con las actitudes que tomamos, las demostraciones tienen que ver con las emociones que recibimos o que sentimos, y la creación de realidades con el momento presente.
Así que de repente nos damos cuenta que tiene que ver que nosotros estamos trabajando mucho sobre denuncia, mucho sobre demostraciones, pero que la parte de creación de la realidad no la estamos trabajando tanto. Seguimos pensando, seguimos reflexionando y nos planteamos entonces cómo desarrollar esa creatividad desde la individualidad de cada uno, como la sienta, ¿de acuerdo? Desde las comisiones y grupos de trabajo y desde un colectivo que en este momento pues es la asamblea que conformamos todas las que estamos aquí. Así que, bueno, me refiero ahora a este póster que hemos hecho a modo de explicación un poco más gráfica. Si no veis el texto no pasa nada, porque en realidad a quien le ayuda eso es a mí, ¿de acuerdo? Toda esta información se está ahora mismo grabando, ¿vale? Entonces estará subida a la red y luego aparte habrá fotos y si hay que hablar más del tema, pues se habla, ¿vale? La idea es la siguiente. Este círculo aquí en medio lo hemos intentado representar como la realidad, es decir, esa triada, ¿vale? Esa componente de presente, emociones y intenciones que todos ponemos y que vamos a llamar realidad. Lo que nos hemos dado cuenta es que dependiendo de cómo tú te sitúes frente a esa realidad, la capacidad de creación no es la misma. Si tú te sitúas en la realidad por debajo de ella, como considerando que la realidad es un agente, un ente que está por encima de ti, limitas tu capacidad creativa. ¿Vale? Limitas tu capacidad creativa porque te sientes paciente de la realidad. ¿Vale? La realidad actúa sobre ti, pero tú no puedes actuar sobre la realidad. Bien, ¿eso a qué nos lleva como seres que participamos de la realidad? Pues también nos va a llevar a 3 líneas de trabajo. Primero, creatividad no se va a desarrollar. Segundo, ¿qué emociones vamos a recibir? ¿O qué emociones vamos a sentir? Emociones, tristeza, enfado, frustración, ira, agresividad, violencia, bueno, un montón de emociones, ¿vale? Que van a desembocar en qué actitudes. Actitudes agresivas, violentas, insolidaridad, individualismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso evoluciona dentro de nosotros? Nosotros nos hemos planteado que evoluciona de una manera, tal como lo sentimos nosotros mismos y como lo hemos visto en estas demostraciones públicas y demás, como un torbellino, ¿de acuerdo? Que te coge el torbellino y empieza a llevarte hacia abajo, cada vez a estados peores de energía, cada vez a actitudes mucho más individualistas, etcétera, etcétera. El estado final que nosotros hemos interpretado es un estado en el que se desarrolla básicamente el miedo, la parálisis, porque no cambias la realidad, ¿de acuerdo? Y a ver cuál es, y no eres creativo, eres destructivo de la realidad, ¿vale? Propuesta que nosotros nos hacemos o transmisión de información que nosotros hacemos. Bien, ahora plantéate que la realidad no es un agente sobre ti, sino que tú eres un agente sobre la realidad. Sitúate por encima de la realidad. ¿Qué emociones son las que tenemos si pensamos que somos agentes de la realidad? Pues empezamos a considerar que, bueno, que yo puedo tomar iniciativas, ¿no? Y que esas iniciativas pueden empezar a verse aplicadas a algo que es realidad. Entonces me siento bien, porque estoy consiguiendo aquello que quiero. Como me siento bien y me siento feliz, o me siento alegre, o dichoso, o agradecido incluso de poder tener esta oportunidad, creo mejores realidades. De tal manera que esa evolución también se produce de manera ascendente y el estado supremo a lo que más podríamos aspirar es a un estado donde nos sintiéramos tranquilos, en paz, porque lo estamos haciendo desde el corazón y desde la esencia del ser humano, teniendo fe, y fe por fe entendemos que es creer que la utopía es posible, ¿de acuerdo? Y a través del amor, que es el bienestar entendido como bienestar hacia todos los seres de la Tierra, incluyendo a uno mismo. Bien, claro, uno dice, vale, pero eso es muy fácil, ¿no? Y entonces yo estoy en mi comisión, estoy en mi individualidad y necesito otras estrategias, o necesito apoyarme en otras
procedimientos para poder llevar a cabo esta vía de acción, vamos a decirlo así. Pues nosotros creemos que precisamente el posicionarnos y tener como guía esa paz, como tranquilidad, como lo que estamos haciendo está bien, y sentirnos así, como que estamos trabajando desde el amor e intentar no dudar de ello, y creer firmemente que esta utopía que nos dicen que no es posible, que sí lo es. La solución, o sea, todo esto a lo que queremos llegar es a que en las próximas acciones, donde vayamos a cada uno desde donde trabaje a afectar a esta realidad, desarrolle la parte creativa. Es decir, no solamente me manifiesto, no solamente comunico una emoción, sino que estoy creando en la realidad. ¿Por qué no creamos a lo mejor realidades mucho más amistosas para con nosotros mismos y para con los demás? O creamos otro tipo de iniciativas, ¿no? El otro día un compañero, después de hacer de moderación durante varias asambleas, compañero Carlos, pasó un escrito, que no sé si algunos de vosotros habéis tenido acceso a él, en el que básicamente llamaba a que una persona, si tiene el derecho de bloquear una asamblea, también reflexione que la asamblea, si no se le permite avanzar, es igual de injusto que si los demás le obligaran a tomar una decisión. Un poco como valorando muy bien cuando bloqueamos una asamblea, por qué lo hacemos y qué repercusiones lleva a cabo, ¿no? Ese es un ejemplo de acción creativa, porque está creando una nueva realidad, que no es cambiar las cosas diciendo tú no puedes hacer esto, sino como, ¿por qué no reflexionamos sobre esto, ¿no? Bueno, ese sería un planteamiento muy sencillo. Otro planteamiento, por ejemplo, lo va a comentar José. Hola, bueno, otro planteamiento sería que tenemos a nuestro alcance reutilizar permanentemente toda la publicidad del sistema. Es decir, la publicidad es un arma tremenda que tiene el sistema contra nosotros y normalmente no solemos pasar de la toma de conciencia de la manipulación que representa, nos quedamos ahí, ¿vale? Entonces, en realidad se trataría de hacer algo organizado y sistemático, en el sentido de que esa publicidad nos sirva a nosotros también, es decir, que la superemos. Cuando digo organizado y sistemático, me refiero a algo que no tiene por qué ser necesariamente individual, que uno toma una acción individual y ya está, sino que incluso podamos organizarlo, es decir, qué hacer con la publicidad, por ejemplo, que el sistema advierte permanentemente contra nosotros y contra la más accesible en concreto, que es la del metro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos que ya durante la acampada del 15 de mayo surgieron aquí en la plaza, pero podemos hacerlo permanente. Hay cantidad de situaciones, ponemos solo unos ejemplos. Por ejemplo, hay una publicidad del Corte Inglés que ha coincidido con todas estas 2 últimas semanas, que era quincena de rebajas, ¿vale? Y ponía quincena de rebajas del hogar. Pues nosotros podríamos haberla reutilizado poniendo, por ejemplo, en todos los carteles, quincena de rebajas del estado de bienestar, por ejemplo, ¿vale? Y es algo muy sencillo que podemos hacer cualquiera en cualquier momento, ¿vale? Otra publicidad, por ejemplo, es, ahora mismo, el mismo Corte Inglés está haciendo otra publicidad que es becamos a los padres. Una de las frases es becamos a los padres. Bueno, pues podemos reutilizarla al hilo de lo último que está pasando y tachar los padres y poner simplemente mercados. Becamos a los mercados. Es decir, estamos generando que más gente que no puede o que no quiere o que todavía no se ha enterado, que no viene aquí, empieza a reflexionar sobre ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, hay otra publicidad de transporte público que habla de nos gusta cómo te mueves. Pues podemos añadir 15M. Nos gusta cómo te mueves 15M, ¿vale? Es decir, es reutilizar toda esa información, toda esa manipulación, pero volverla contra el sistema, pero superándolo además. Es decir, hacer algo que no se esperan. Porque lo normal igual sería solo arrancar un cartel que no nos guste. Nuestra propuesta es superémoslos, reutilicemos eso a nuestro favor. Es un ejemplo. Bueno, volviendo un poco al esquema, una vez hemos dado ejemplos, digamos que la parte de arriba sería el esquema de creatividad y la parte de abajo sería el esquema de destrucción, ¿vale? Para que nos entendamos. Es muy importante hacer esta toma de conciencia, es decir, cómo yo me relaciono con la realidad, ¿vale? Nos hemos planteado, bueno, qué beneficios o qué posibilidades nos brinda trabajar desde este punto de vista. Bueno, el antiguo sistema, o trabajar desde los patrones desde el antiguo sistema, nos desgasta.
A nosotros nos desgasta, porque ellos son más fuertes. Nosotros seremos más, pero ellos son más fuertes, ¿vale? Y esto hay que ser realista. El modelo que nosotros hablamos es un modelo que te energetiza, porque te sientes bien. Sentirte bien siempre te da energías, ¿no? O sea, si estás feliz, punto. Además, como comentaba el compañero, es como yo estoy esperando a que tú te muevas y cuando tú te muevas, entonces yo hago algo pequeño, nada más. Aprovecho, ellos ponen las imprentas, ellos ponen distribuir carteles, ellos ponen el diseño, ellos ponen todo y tú llegas simplemente, pin, cambias algo y ya lo haces todo tuyo. El antiguo sistema te limita porque te sitúa por debajo de la realidad, te sitúa como paciente, mientras que este te libera a los individuos, claro. El antiguo sistema es previsible, nos ponen el cebito y ahora venga, todos como borregos, perdón, pero en el sentido de, ¿vale? Vamos detrás. Este sistema es abierto, porque como es creativo, cualquier persona puede aportar. El antiguo sistema es dependiente, ¿vale? Nos hace dependientes de primero ver la realidad y luego tomar acciones, mientras que este es autosostenible, ¿no? Nosotros vamos creando tal y de repente hacen no sé qué, bueno, pues un comunicado y nos olvidamos de hacer más historias. No, yo sigo creando mi realidad, cooperativas, investigación, voy a poner flores. Por ejemplo, alguien decide que va a poner flores porque es que le encanta la vida con las flores. Perfecto, pues nada, que ponga flores donde quiera, ¿vale? Y para eso están las herramientas que ellos han creado. Nosotros no las tenemos que utilizar para nosotros, las tenemos que utilizar como mucho para ellos, pero para nosotros no, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado nosotros tres, a estas conclusiones? Lo primero, abriendo nuestra mente, porque nos dábamos cuenta que estábamos pensando con sus reglas del juego. Y que si seguíamos pensando con sus reglas del juego, estábamos en su juego. Mientras que posicionarnos desde la otra parte, desde la otra actitud, como agentes sobre la realidad, de repente es como, hay un mundo por descubrir. Qué fantástico, ¿no? ¿Sabemos cómo es ese mundo? No tenemos ni idea, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque como trabajamos desde estar bien, desde crear nuevas realidades donde la gente se va a sentir mejor, al final acabamos compensando las fuerzas y no es que tengo que luchar contra el sistema, ni ponerme ahí a que no pase, no. O sea, vale, hacemos un poco, ¿vale? Pero a la vez creamos lo nuestro, creamos nuestras cooperativas, creamos nuestras escuelas, creamos nuestros bancos, si queremos decirlo de alguna manera, donde la gente pueda utilizar lo que sea, que no sea banco, pero para mover y invertir y crear y etcétera, etcétera. No es que vamos a quitarles, sino que nosotros vamos a crear otra cosa. Por ejemplo, una idea de la Constitución, en vez de, no es una crítica, ¿vale? Pero leer continuamente la Constitución, igual que lo creamos la nuestra Constitución, y nos dedicamos a investigar sobre lo que nosotros queremos que sea nuestra Constitución. Pues yo no tengo ni idea de lo que es una Constitución, personalmente. Bueno, habrá personas que en este momento sepan de eso, nos puedan asesorar y podamos empezar a crear, con lo cual empezamos a crear valores sobre los que trabajar y sobre los que vivir, ¿no? La propuesta no es ninguna propuesta, es una nueva metodología, es una toma de conciencia y simplemente pues esperamos que sirva para avanzar, utilizar mejor nuestras energías y estar felices mientras luchamos, creamos y nos manifestamos contra todo esto que tenemos que cambiar. Gracias.